Hola, Dios te bendice. Fíjate que ahorita estaba acostada. Decía yo que me iba a parar más tarde, que no iba a estar que no iba a levantarme tan temprano. Yo quería levantarme como eso de las 8 o 9 de la mañana. Ahorita van a dar las 7. ¿Por qué? Porque me levanté. Sí, Dios algo quiere hablar, Dios algo quiere decir. Desde la semana, desde ayer, antier, ando buscando temas, qué temas tocar, sí, de qué hablarte, de qué comentarte, de qué decirte. Y hoy en la mañana, ahorita, se me fue el sueño, sí, bueno, traía un sueño, pero Dios me empieza a hablar. Dios empieza a hablar conmigo, a decirme, sí. Y es algo increíble, porque por más que tú te quieres dormir, se te vienen pensamientos a tu mente. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, a ver, ¿qué tema podríamos tocar? Y se me vienen mis inicios de consejera, ¿sí? Y empiezo a pensar, Dios me pone en mi mente el pensamiento de por qué me hice consejera, ¿sí? Muchos dicen, y es verdad, muchos dicen que cuando no tienes tu vida resuelta, tratas de resolver la vida de otros. Tratas de resolver la vida de otros para que puedas a través de ello resolver la tuya. Y si es cierto, si tú te fijas, nosotros siempre estamos prestos para aconsejar algo. Siempre estamos queriendo ayudar a los demás con nuestros maravillosos consejos. Pero si tú ves hacia tu vida, hacia tu alrededor, tú ves que no tienes, sí. No, a pesar de tus grandes conocimientos, no tienes tu vida resuelta. Y ahora volteemos hacia nuestro interior y sale peor, sí. Traemos muchas cargas, muchas cargas. Pero ¿qué pasa? Que simple y sencillamente Dios te permite pasar por esto para que tú te vayas dando cuenta, ¿sí? Para que tú vayas viendo. Cuando yo empecé en la consejería, empecé porque pensé, ¿sí? Pensé que les estaba ayudando a otros a resolver su problema, pero no era cierto. Dios me mostró posteriormente que quien estaba resolviendo sus problemas era yo. Que el hecho de aconsejar a otros era que los tomaba también como una especie de espejo para saber qué tenía yo, qué traía yo por dentro. Hay muchas personas que nos dedicamos a tratar de ayudar a la gente, pero ayudarla desde nuestro conocimiento, ayudarla a través de manuales, ayudarla a través de nuestras propias experiencias, etc. Sí. Tratamos de dar consejos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Tratamos de dar consejos y de arreglar vidas que ni siquiera, sí, esas vidas que ni siquiera hemos podido arreglarla, pero tratamos de arreglar la de los demás. Es tremendo, es increíble, yo me sorprendo, sí, porque Dios te va hablando a través de los tiempos, Dios te va hablando a través de los años, para que tú te vayas dando cuenta exacta de qué es tu problemática, cuál es tu problemática.
En estos tiempos en que me he dedicado más a la consejería, en estos tiempos en que me he dedicado a ver más hacia mi interior, me he dado cuenta que muchos de nosotros queremos seguir fugándonos en la vida de los demás. Yo te hablo a ti que has estado en las haciendas, sí, a ti que has estado en las consejerías, tú que eres psicólogo, enfermera, enfermero, doctor, sí, trabajador social, todo ese tipo de profesiones o de empleos donde tú te tratas de ayudar a otros. Para un momento y ponte a ver realmente desde qué punto los estás ayudando. Los estás ayudando porque tienes el amor y el servicio para ayudarlos. O los estás ayudando porque no te quedó de otra, porque en ese lugar te pusieron. O los estás ayudando para fugarte de tu realidad. Yo anteriormente empecé porque dije, bueno, pues, un consejo no se le niega a nadie, ¿no? Luego empecé a leer muchos libros de autoestima y toda la cosa, ¿no? Posteriormente ya llegué a una hacienda y en la hacienda me dediqué a la consejería. Quedas pensando realmente, sí, tratas de que la persona que está viviendo lo que está pasando, bueno, más bien dicho, que la persona que está pasando diferentes cuestiones, sí, tratas de ayudarle a que se sobreponga, a que salga adelante. Pero llega el momento en que Dios te confronta. Cuando tú vas a una hacienda y estás como consejero o como padrino o como lo que llamamos nosotros orejita, que son aquellas personas que apenas están enseñando a la consejería, que se están preparando para la consejería. ¿Sí? Muchos de nosotros lo vemos como un grado que nos están dando. ¿Sí? Alguien nos hizo el favor, sí, o mejor dicho, le vamos a hacer el favor de escucharle, porque yo soy un gran consejero, un gran padrino, sí, pero realmente no sabemos a lo que nos estamos metiendo en ese instante. Realmente no sabemos lo que traemos en ese instante, lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente muchos de nosotros aún no hemos conocido a Dios. Trabajamos porque así nos enseñaron, porque así es el puesto, porque así tenemos que hacer. Sí, porque así nos dijeron que hiciéramos. Muchas veces nosotros nos fugamos en vida de otros. Yo te pido a que pares un momento también y te pongas a pensar, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Por qué quisiste empezar a dar consejos? Por compartir lo que tú viviste, por compartir el cómo le hiciste, porque la gente te dijera. Y también se vale por estar enterada de la vida de otros. Sí, porque nunca, los que empezamos, nunca tenemos conciencia cierta de qué estamos haciendo, sino simple y sencillamente a mí se me da el aconsejar. Sí.
o a mí me dijeron que aconsejara. A mí me pusieron en ese lugar. Es que no había de otra. Es que tenía que estar yo. Es que era el paso a seguir. Sí. Yo lo vi cuando viví mucho tiempo, muchos años de consejera en Alcohólicos Anónimos en la hacienda. Sí. Yo vi cómo llegaba la gente y cómo se iba la gente. Llegaba toda así cargada, hasta se veía mal. Y se iba como un niño, sonriendo, feliz, alegre. Eso me empezó ya a llamar la atención a mí en la hacienda. También me empezó a llamar mucho la atención el hecho de que pues tenía un buen motivo para sentirme mejor, porque yo estaba menos dañada que los que yo aconsejaba. Sí. ¿Por qué? Según yo. Porque me sentía con esa autoridad para dar un consejo, para decirles cómo vivir su vida. Fíjate, remontándonos un poquito más hacia atrás, cuando yo trabajé en el banco, me sentí muy soberbia. Sí, muy soberbia, muy altiva, muy altanera. Pues sí, yo tenía todo el dinero que pasaba por mis manos, yo utilizaba, sí, utilizaba esa sensación de poderío porque pasaba mucho dinero por mis manos. Pero aquí el asunto es que no era mío, que era de aquellos que estaban, tenían sus cuentas bancarias, tenían sus negocios. No era mío, pero yo me sentía súper poderosa, sí, porque manejaba grandes cantidades de dinero. Cuando realmente te pones a pensar, ¿a qué le huyes? Sí. Te quedas asombradísimo. ¿Por qué? Porque regresas y empiezas a buscar, empiezas a agarrar la punta del hilo y vas jalando, vas jalando, vas jalando. Sí. Tú dices, mi problema ahorita son mi actitud. Y empiezas a jalar, porque soy así. Y empiezas a jalar y a jalar el hilito. Y Dios te va mostrando, sí, te va mostrando la necesidad que tienes de tener a Dios en tu vida. Porque hay vacíos, porque hay engaños, porque hay frustraciones, porque no puedes controlar todo, porque no puedes cambiar a la gente o hacer que la gente entienda y haga lo que tú dices. Y sigues jalando el hilito, ¿sí? Y empiezas a ver que tú, como Adán y Eva, te has querido esconder de Dios, ¿sí? No necesito, no tengo yo mi fe, no, yo sí creo en Dios, ¿sí? Pero aquí mi pregunta es, ¿crees en Dios o le crees a Dios? Es muy diferente. Sigue jalando el hilito hacia atrás. ¿De qué te has escondido? ¿Realmente de qué te has escondido? Ahora, cuando tú te escondes es porque le temes a algo. ¿A qué le estás? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué le estás tú dando la vuelta para no enfrentarlo? Sigue jalando el hilito. Sí.
Yo aconsejo mucho que lo escribas. ¿Por qué? Porque después cuando lo vuelves a leer, te das idea exacta de lo que traes. Y si tú te dedicas a consejería, puedes darte esa idea, porque tienes lo que has escrito y lo puedes ver desde el punto de vista consejero, ¿sí? Ser humano consejero. Ya no lo ves desde yo lo viví, sino ¿qué aconsejaría yo en este caso? Sí. Vamos hacia atrás para seguir viendo realmente qué es lo que trae. ¿Por qué motivos realmente te metiste de consejero? ¿Por qué motivos realmente quieres ayudar a la gente? Quitémonos las máscaras y seamos honestos con Dios y con nosotros. ¿Realmente por qué motivo no tenías realmente esa conexión contigo mismo, con tu familia, con tu alrededor? Ya habías perdido el piso. ¿En dónde lo perdiste? Sí. ¿Dónde fue que te ocultaste para no dar frente a lo que sentías? ¿Detrás de qué? Detrás de ayudar a la otra gente. Detrás de evadir la responsabilidad de tu propia vida. ¿Detrás de qué? Sí. ¿Qué es lo que te está motivando? Lo que te motivó en ese instante, porque hablamos de los inicios. ¿Qué es lo que te motivó a ayudar a la gente como consejero, como consejera? Empieza a buscar dentro de ti cuáles son realmente tus temores. Sí. ¿Cómo lo vas a saber? Dios es tan maravilloso que te pone a aquellas personas que necesitan ser tu espejo para que puedas salir hacia adelante. Dios te pone a revivir, cosa que muchos de nosotros no lo queremos hacer, porque no queremos sentir ese dolor nuevamente, pero lo seguimos trayendo dentro, lo seguimos trayendo y no hemos dado por cerrado ese capítulo. Seguimos con esas heridas. Sí. Nosotros no queremos revivir dolores, pero seguimos con el dolor por dentro. ¿Por qué? Porque no lo hemos confesado. Porque seguimos cargando resentimientos. Seguimos cargando heridas. Y eso nos ha hecho ser unas personas temerosas. Soberbias, porque la soberbia cubre el temor. Sí, porque aparentamos muchas cosas, pero realmente ¿a qué le tenemos miedo? ¿Qué no queremos volver a revivir? ¿Qué no hemos enfrentado? Te decía, Dios es tan maravilloso que te pone reflejos. ¿Quieres saber más o menos cuál es tu temor? Ponte a ver cuáles son los temas que has tocado en las consejerías. Ponte a ver qué es lo que has dicho en las consejerías. ¿Sí? No a las personas. Yo te digo los temas. ¿Sí? Desunión, celos. ¿Sí? ¿Qué es lo que aún traes tú por dentro? ¿O que traías en ese instante que supiste y tuviste el tiempo de afrontar? ¿Vacíos? Es muy fácil
Ese es el primer detalle también, el vacío. ¿De qué te sientes vacío? ¿Cuál es lo que has andado buscando dentro? Más bien dicho, ¿qué es lo que has andado buscando fuera de ti? ¿Qué has querido tapar con relaciones destructivas? ¿Qué has querido tapar con conocimientos vanos? ¿Qué has querido tapar con reconocimientos? Sí, esos reconocimientos que te son muy necesarios para sentirte bien. Y lo más crítico, porque sientes que necesitas ser necesitado. Yo te lo pongo para que tú lo veas, para que tú lo pienses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé. Yo no te voy a decir, y sigo lo mismo, yo no te voy a decir algo que yo no haya vivido. Yo te puedo hablar de conocimientos y conocimientos y conocimientos, pero ¿de qué sirve si yo no los he vivido? Son letras muertas para mí. Yo te puedo hablar de manuales, ¿sí? Manuales de liberación, manuales de salvación, manuales de cómo empezar la fe con Cristo, manuales de cómo vivir, infinidad, pero son manuales, son conocimientos. Y realmente, ¿cómo aplicas esos conocimientos? Fíjate que yo le decía mucho a Dios porque me quedé pensando, porque yo casi no me gusta que la gente sepa que yo sé de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para mí el prestar mayor atención al conocimiento de la palabra, y digo conocimiento de la palabra, para mí ha sido complicado. ¿Por qué? Por lo mismo que a mí no me gusta hablar de otras vidas si no es la mía. Sí. Si yo no vivo las cosas que te estoy hablando, no me gusta hablarlas. El hecho de que yo me he topado con mucha gente que me da sus grandes conocimientos de la palabra y yo veo su vida, veo su interior, veo sus emociones alteradas. No me hacen palabra, que no me dan ganas de seguir leyendo la palabra. Sí, y cuando yo la leo porque me nace hablar, leer, escribir y ver qué voy a implementar en mi vida. Sí. A veces es tremendo. A veces yo he escuchado, sí, a veces soy muy floja también. Y he escuchado, prefiero, si voy a oír de la palabra, prefiero oírla, ¿sí? Oírla de alguien que sé que Dios está hablando a su vida. ¿Cómo sabes que que Dios le habla a su vida? Por la forma de transformar su vida, por los problemas que ha pasado, por las situaciones que ha vivido, por los revés que ha tenido. Sí. Yo no busco una persona perfecta. No me interesa una persona perfecta. ¿Por qué? Porque no me va a enseñar nada. Y me va a criticar mucho, me va a juzgar mucho, porque ella es perfecta y yo soy imperfecta.
¿sí? Yo prefiero a un ser humano que hable, diga, torne y me dé el conocimiento que Dios le ha dado a él. Ese tipo de personas suman a mi vida. Anteriormente, cuando yo empecé también en la consejería, se me hacía tan fácil hablar, porque hablaba desde mi vida al principio. Hablaba desde mi conocimiento, mis grandes conocimientos que tenía al principio. Hablaba desde el punto de vista de lo que yo había oído, escuchado a otros grandes filósofos, a sacerdotes, ¿cómo se llama? A psicólogos. Pero a mí lo que me daba risa es que el psicólogo me podía ayudar únicamente en las áreas que yo quería. No dejaba entrar a nadie más a ciertas áreas. Cuando voy viendo hacia atrás y voy realmente pensando, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? ¿Cuál es el vacío más grande que yo tengo? Y el vacío más grande que yo tenía en ese instante era la falta de Dios. Tenía grandes conocimientos, manejaba grandes cantidades de dinero, pero no sabía vivir. Y la soberbia que traía impedía que alguien me ayudara. ¿Cómo yo pedir ayuda? Si yo estaba para que me pidieran ayuda. ¿Cómo yo decir lo que sentía? Pues sí, a mí se me había enseñado que si tú no hablas, es como si no existiera lo que pasaba. ¿Cómo yo, María Eugenia? Porque en ese entonces, cuando decía mi nombre completo, me sentía la más importante del mundo. Sí, porque se oía de prestigio, se oía tremenda mi nombre, sí, de gran conocimiento, de gran abolengo. Así lo sentía, sí. Y empiezo a ver realmente qué tenía en mi corazón: soledad y vacío. Querer importarle a la gente, pero no quería que la gente se enterara de mi vida. No tenía por qué. ¿Qué más necesitaba yo? Ser importante, tener una gran casa, según yo, tener coche. Cada vez que me subía yo a un auto, cuando me compré mi auto, me transformaba, porque de la persona tranquila me volvía soberbia, arrogante. No, tremendo. La gente se tenía que hacer a un lado para que pasara yo. Sí. Pero cuando Dios empieza a tratar contigo, todo el mundo se viene abajo. ¿Por qué? Porque tienes que realmente enfrentarte a quién eres tú, a esas soledades, al decir: Señor, te necesito, al decir: yo no puedo con mi vida, no le hallo chiste a mi vida. Señor, te necesito. Mira, tengo miedo. Miedo porque no sé vivir. Miedo porque no sé escoger. Miedo porque tomo malas decisiones en mi vida. Miedo porque no me gusta tratar con la gente. Tengo miedo, Señor. Cuando tú te empiezas a quitar ya las caretas, ¿sí? Y empiezas realmente a ver dentro de ti,
porque un buen consejero es porque su vida la tiene más o menos transformada. Y te digo más o menos por el hecho de que no siempre vamos a ser perfectos. Gracias a Dios somos imperfectos. Si no, no tendríamos posibilidad de cambiar. Y de nada hubiera servido que Dios, que, que Jesucristo viniera al mundo y ahora sí muriera en la cruz por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Pues si soy perfecta, no tengo pecados. Entonces, ¿para qué? Sí. Cuando empiezas realmente a quitarte la careta, si empiezas, Dios sabe que tienes miedo, no hay vuelta. Dios te conoce porque Dios te estuvo contigo desde que tú estabas en su corazón, en su pensamiento. Dios sabe quién eres. Nuestra vida para Él es película vieja porque Él sabe exactamente lo que vamos a hacer, pero no mete las manos para evitarlo. Aquellos que no han dado todavía su voluntad a Dios, que no la han sujetado, tienen el libre albedrío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos deciden si se salvan o si se condenan, si andan por el buen camino o por el mal camino, si tienen buenas amistades o si tienen malas. Sí, ellos deciden todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas realmente a ver tus vacíos, empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer a un Dios perfecto. Ese Dios maravilloso que está contigo. No te hablo de un Dios crucificado. Jesucristo bajó de la cruz para vivir con nosotros en nuestro corazón, para estar atento desde los cielos de qué es lo que necesitas, para decirte y caminar contigo cuando es necesario. Jesucristo sabía todo lo que se te venía y puso al Espíritu Santo para guía, para que te estuviera diciendo, por ahí no, mira de este lado, hazle así, hazle asado. Sí. Jesucristo dejó escrito en la Biblia el cómo ir avanzando, el cómo ir viviendo. Y también dejó escrito en la Biblia todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado cuando nosotros no hemos sujetado ante Dios. Sí. Es increíble. A mí me encanta, me encanta. El jueves tuve una consejería y más que consejería, Dios habló con nosotros tremendamente. Nos guió, nos dijo, nos enseñó. No, tremendo. A mí me encantan las consejerías porque luego hay veces que tú estás dando la consejería y no eres tú quien la das. Es Dios hablando a través de ti. Y es hermoso porque hay cosas que estás diciendo y de repente dices, esto no me lo sabía. Sí. Una consejería donde tú te sientas con tu aconsejado y empiezas a platicar. Empiezas a abrir tu corazón y te quitas máscaras y dices, este soy yo. Es tremendo. Fíjate, este jueves platicábamos
de la mujer que le llevaron a Jesucristo, sí, de la adúltera. Y Jesucristo nunca le dijo nada. No le preguntó, no la juzgó, no le dijo, oye, a ver, ¿con quién te encontraron? ¿En dónde te encontraron? ¿Qué estabas haciendo? No, él no. Los otros dice, y Jesús escribiendo. Él ni siquiera se metió. Ya hasta que tanto estaban insistiendo, dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y todo mundo se fue. Imagínate muchas veces cuando empiezas en la consejería, quieres enterarte de la vida de la gente. ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Sí. Y discúlpame, quien va a transformar a la vida de esa persona es Dios. Con quien se tiene que enfrentar es con Dios, no es contigo. Si tú te fijas y vas recorriendo, yo que he recorrido ahorita mi vida, una cosa es cuando aplicas el conocimiento y otra cosa muy diferente es cuando tienes a Dios en tu vida. Tú como consejero, primera, tienes que darte cuenta que tú no eres el que transformas vidas. Que tú no eres el que con sus grandiosas ideas va a cambiar la vida de una persona. Que no los tienes que hacer dependientes de ti. Que cuando estén ellos en su problemática, tú no vas a estar ahí. Cuando sientan la necesidad, la tentación, el desespero, tú no vas a estar ahí. Los tienes que llevar a que sean ellos quienes acepten a Cristo en su corazón. Y se los tienes que entregar a Dios porque Él es el único que los va a guiar, no tus grandiosas ideas. ¿Sí? Tienes que pedirle discernimiento a Dios. Porque a veces cuando uno recién empieza, trata de aconsejar desde su punto de vista, de lo que sabe, de lo que piensa. Y realmente no aconsejamos desde el punto de vista de Dios. Él que los ve, que está con Él, que saben lo que sienten, que saben lo que piensan, que saben a qué le temen. Acuérdate cuando tú estabas igual. ¿A qué le temías? ¿De qué te protegías? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que querías que no se enteraran? Yo te invito a que pares un momento, para un momento, y empieza a ver qué tanto conoces a Dios. ¿Lo conoces de oídas como lo conocía Job? Con una fe prestada, con una situación en donde realmente hacía las cosas por hacer, porque así se tenían que hacer. ¿O realmente lo conoces por esa relación íntima que tienes con Él? Donde le platicas, le dices, le tornas, donde lloras, donde dices ya no puedo, donde caes de rodillas y le dices, Señor, si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. ¿Lo conoces así? Tienes esa relación. Fíjate que dicen, y viene en la palabra, que cuando Jesucristo murió,
se rompió el velo. Ah, cómo me ha hecho a mí mella eso. Cuando Jesucristo murió, se rompió el velo del templo que separaba al ser humano de Dios. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesucristo nos justificó ante Dios. Y dijo, Señor, pues sabemos que son pecadores. Sabemos que solitos no pueden. ¿Sabes qué? Me ofrezco como sacrificio, como cordero, para que sea sacrificado para el perdón de los pecados, para que se derrame mi sangre y con eso limpie de pecados. Señor, sabemos que no pueden solos. ¿Sí? Imagínate a Dios y a Jesús hablando así, platicando, diciendo, mira, velos, ve cómo están, ve que están bien desubicados, están, ahora sí, se van y se esconden de ellos mismos, se esconden, no saben vivir, no pueden seguir separados de ti y utilizar a una tercera persona para que les diga qué hacer. Imagínate esta conversación en Dios y en Jesús. Sí. Dios ya murió en la cruz. Jesucristo murió en la cruz. Porque no sabíamos nosotros lo que estábamos haciendo. Pero no nada más quedó ahí. Jesucristo resucitó para darnos vida eterna, para enseñarnos y mostrarnos que a través de Él seguimos viviendo, que solo a través de Él podemos seguir hacia adelante, que la muerte fue vencida. Y no te hablo de una muerte física, porque todos tenemos que pasar por la muerte física. Jesucristo pasó por la muerte física, pero resucitó a una vida eterna. Y eso es lo que nos dio, ese pase a la vida eterna. Yo te invito que tú como consejero o tú como persona aconsejada busques tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Si como consejero te has ido sobre tus conocimientos, para un momento y pídele a Dios que Él entre a tu corazón. Si como aconsejado realmente quieres ser transformado, quieres que tu vida se transforme, quieres que se llenen esos vacíos, pídele a Jesucristo que entre a tu corazón, que sea tu Señor y Salvador. Y empieza a platicar con Él. Arrepiéntete de lo que hayas hecho mal, de lo que te está doliendo, de lo que te está haciendo, que está haciendo mella en ti. A lo mejor tienes grande economía. Esa economía te ha cubierto. Bueno, más bien dicho, te ha llenado tu vacío o solo lo ha cubierto. A lo mejor tú dices, es que tengo grandes amigos, me voy aquí, me voy allá con ellos de fiesta y toda la cosa. Pero seamos honestos, cuando regresas a tu casa, cuando sientes ese vacío, ¿ellos lo llenan o solo lo cubren? Cuando eres soberbio, altanero, orgulloso, ¿a qué le estás huyendo?
Sí. Si a todo esto tú me dices, necesito a Dios, yo te invito a que te pares un momento y le digas a Dios, en serio, me siento así, 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 así. He pecado en esto, he hecho esto, yo sé que me ha traído estas consecuencias. Mira que me siento culpable. Empieza a sacar todo lo que traes y entrégaselo a Dios. Sí, no puedes ser consejero de alguien si primero tú no estás sujeto a Dios, pero siendo sincero, sincera con Él. Él ya te conoce, Él ya sabe quién eres. Sí. Realmente ve por qué quieres ser consejero. ¿Por evadir tu vida? Porque otros digan, híjole, qué bárbaro, ¿cómo sabe? O porque realmente quieres ayudar a transformar vidas. Porque una vida son generaciones de vidas. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Espero que te sea de bendición estas palabras, porque por algo Dios ya no me permitió seguir durmiendo. Sí, me venía y me venía y me venía, una tras otra de las situaciones. Bueno, pues las comparto contigo. Yo te invito a que te suscribas al canal de YouTube, porque voy a estar subiendo diferentes videos de diferentes cosas, testimonios, reflexiones, etcétera. Sí, voy a estar subiendo muchísimas cosas. Búscame como Maru Vargas en YouTube y ahí van a aparecer va a aparecer el Ministerio de Amor, Misericordia y Perdón. Sí, ahí va a salir mi foto y ahí tú sabes que soy yo. Tiene quién sabe cuántos videos, ya ni me acuerdo. Sí, y de ahí vas a ver, dice reflexiones reflexiones, palabra, etcétera, sobre Dios. Así es que te invito a que te suscribas, pon ahí que te notifiquen, ¿sí? Para que te llegue cuando yo voy a estar subiendo videos. ¿Por qué? Porque algunos no voy a estar mandándolos. Algunos los voy a dejar nada más en el canal. Los voy a guardar y a dejar en el canal. Si tú quieres escuchar los videos anteriores, vete donde dice videos y ahí te van a aparecer todos los videos que se han hecho. Espero que sean de bendición. Y si son de bendición para ti, compártelos. Compártelos con aquellos que tú crees que les va a ser de bendición también. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Sigue hacia adelante. Dios está contigo. Dios te ama. Y a mí lo que más me encanta es, por algo Dios ya no me dejó dormir. Así es que sea de bendición a tu vida. Bendiciones.